Bueno, estamos comenzando el encuentro número 13 de Comunidad Eclesial. Va a ser continuación del que tuvimos en forma presencial la semana pasada. Estábamos viendo, después de haber conocido la primera comunidad, que pasó a ser de esta iglesia llamada pueblo, a ser comunidad, y en esta comunidad, a la cabeza con dos grandes personajes o protagonistas, que uno era Pedro, como la cabeza de esta iglesia de Jerusalén, y Juan, ¿no? Ambos también siendo perseguidos por los propios sumos sacerdotes, decíamos por los saduceos, y parte de la comunidad también. Habíamos dicho también que para poder conformar la comunidad tenían como un mandato, ¿se acuerdan? De tipo justamente muy propio de esta comunidad, que era, no podían quedarse siendo 11, ya que había partido, se había suicidado, ¿se acuerdan? Judas Iscariote. Entonces la idea era claramente poder reemplazarlo. Así es como se eligen, ¿se acuerdan que lo vimos? Se elige a Matías y vuelven a conformarse el número de los 12. Después de eso también, recuerden que comienza la iglesia de Jerusalén también a extenderse un poquito, a ser misionera en las otras comunidades, ya afuera, ¿se acuerdan la palabra diáspora? Es decir, afuera, en las periferias de lo que sería la Palestina judía, donde vivían otros judíos que se convertían al cristianismo. Y si ustedes se recuerdan, decíamos que había como 3 prioridades que tenían las comunidades que tenían que atender para que porque eran gente indefensa, que eran los pobres, los huérfanos y las viudas. Y de alguna manera había como 2 tipos, vamos a decir, 2 sectores de proveniencias de cómo la gente había llegado a ser cristiana. Uno eran los judeo-cristianos, es decir, aquellos que eran judíos evidentemente y se habían convertido a la creencia de este nuevo Cristo, de este Mesías que había aparecido, que había muerto y había resucitado, que ese era el querigma. Y por otro lado estaban aquellos que, no viniendo del judaísmo, y estaban en las periferias, o estaban en otras colonias o otras provincias griegas como romanas, se convertían, ¿no? Y en ese caso eran los cristianos helenistas. Y se ve que se había dado una discriminación a las viudas, ¿no? A las viudas de estos cristianos helenistas, se les daba menos atención, a pesar que era una prioridad, que a las viudas judeocristianas. Entonces, ¿se acuerdan que en ese momento dice, bueno, a ver, nosotros no nos podemos dedicar los 12 apóstoles, tenemos que seguir con esta predicación del querigma. Entonces, vamos a elegir algunos hermanos, ¿se acuerdan de esos primeros 7 que eligen? Y que le llaman diáconos, ¿no? Es decir, aquellos que van a hacer el servicio de atender fundamentalmente a las viudas, a los pobres y a los huérfanos. Entonces, a partir de ahí, la iglesia comienza a equilibrarse, tanto la que nacía en Judea como la que era de las afueras, pero seguía siendo perseguida. Y caímos, y acá empezamos la semana pasada cuando hicimos juntos el presencial, en la persona tan fuerte de, eh, de este Saulo, que era como un general, de alguna manera perseguidor, un judío súper ortodoxo, y que por el mandato de los sumos sacerdotes tenía como, de alguna manera, el encargo de perseguir a este nuevo grupo llamado los nazarenos o los cristianos. Entonces voy a compartir pantalla para que, ya que estamos grabando, empecemos con la presentación. Por lo pronto, entonces, vamos a utilizar los textos que teníamos la última vez, donde dijimos estas cosas que vamos a subrayar para hoy dedicarnos esta horita a analizar la conversión de este judío súper ortodoxo, súper conservador, súper perseguidor de los cristianos, llamado Saulo de Tarso, ¿no? Y
decíamos cuando lo describimos como que este hombre en su misma vida era un encuentro de tres mundos, ¿no? Era de vientre judío, pero judío de la diáspora, o sea, era de una familia judía que había nacido fuera de la Judea tradicional. Concretamente, él había nacido en Tarso. Su nombre era Saulo, ¿no? De Tarso. Y la segunda es que, como él estaba dentro de todo lo que el gran Roma, ¿no? El Imperio Romano consideraba como sus territorios, entonces esa ciudad, Tarso, donde él había nacido, era evidentemente parte de la provincia romana, ¿no? Y por eso es que él, por haber nacido en ese lugar, para los romanos era un romano más, ya el segundo mundo cultural que se cruza en la vida de este Saulo, ¿no? Y por tercero decíamos que en realidad ese territorio culturalmente había pertenecido, y lo era todavía en la parte cultural, no política, era un territorio del antiguo imperio helénico, o como nosotros lo conocemos, el imperio griego. Por lo tanto, el acceso que había tenido a, vamos a decirlo rápidamente, a los textos sagrados, a la Biblia, que en ese entonces la Biblia era el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, eran todos textos traducidos, imagínense, al griego clásico bíblico. Por lo tanto, su cultura era eminentemente griega. Entonces ahí están los tres mundos: judío por vientre, romano por pertenencia política, digamos, política no partidaria, sino política en cuanto a geografía política, y culturalmente con una impronta griega. Entonces, ya en sí mismo, este Saulo tenía una riqueza cultural terrible, como que ya era misionero su forma de haber sido parido para esta vida. Y entonces acá adelante pongo a propósito para recordemos cuál era la teologos, cuál era la manera religiosa de concebir a Dios de este Saulo, ¿no? En esta misión del encuentro. Entonces, a propósito, les puse acá ya el nombre que va a concebir después él, que va a ser este nombre de Pablo, y decíamos que todo lo que él concibe de la idea de Dios a partir de lo que vamos a ver en los textos de hoy, que es convertirse, todo pasa por dos cosas: por el recuerdo que él va a tener, y hoy lo vamos a volver a leer fuertemente, del, eh, del recuerdo que tiene de ese encuentro que va a tener en forma presencial con ese Jesús resucitado. Y por otro lado, yo les dije, y esto anoten los apuntes, la diferencia que había entre evento, ¿se acuerdan? Y acontecimiento. El evento es algo que pasa y que se puede repetir, ¿no? Entonces, por ejemplo, un evento es la fiesta de 15 y puede haber muchas fiestas de 15, un evento puede ser mi cumpleaños, un evento puede ser todos los domingos cuando nos juntamos en la casa de la abuela, etcétera, etcétera. O sea, esos son eventos, ¿no? Cuando uno habla de acontecimiento, es lo que pasa una vez y para siempre. Por eso es que lo que le va a pasar a este Saulo no es un evento cuando se encuentra con Jesús, va a ser el acontecimiento, es decir, una vez y para siempre, más importante de su vida. Y entonces acá venía esa aclaración que yo les decía, que ojalá que me pudieran entender, ¿no? Que después del acontecimiento, que es la resurrección de ese Salvador, del Mesías, del Cristo, de Jesús, el encuentro que tiene Pablo con ese Jesús resucitado, que es lo que vamos a leer hoy en esos tres textos, ¿no? Cuando va camino a Damasco a perseguir a los cristianos, y ahí venía la frase que yo les había colocado en el final de ese acontecimiento. Después de la resurrección de Jesús, el encuentro que tiene Pablo con Jesús cuando va camino a Damasco a perseguir a los cristianos es el que más influyó en los primeros cristianos, y le decía, y en todos los tiempos. Si Saulo, este Saulo perseguidor, no hubiera tenido ese encuentro y se hubiera convertido, tal vez justamente hoy ni siquiera existiría el cristianismo, porque este Saulo,
convertido en Pablo, se va a permitir que aparezca esta comunidad iglesia misionera. Y ahora sí, nos metemos de lleno en donde habíamos quedado la última vez. Entonces, aquí les tengan a mano, yo a propósito voy a dejar la placa adelante, tengan los apuntes, digamos, el cuaderno de apuntes adelante, y así como la última vez leyó en voz alta cuando estábamos juntos, creo que fue Anto, que leyó el primer texto, les pido que vayamos a el libro de los Hechos de los Apóstoles, o como debería llamarse en realidad el libro de las actas, ¿no? Vamos al capítulo 9, el número 9 grande, y el versículo número 1 al 19. Entonces les voy a pedir a alguna de ustedes que haga lo que hicimos ese día que leyó Anto en vivo y en directo. ¿Quién quiere habilitar su micrófono y leernos este texto que va a ser el primero de los tres que vamos a ver que relata exactamente el mismo acontecimiento, pero acá nosotros, como cristianos, pero sobre todo, ya que estamos estudiando magisterio, para ver la didáctica, por qué va cambiando y qué cosas lo van transformando el texto didácticamente a medida que pasa el tiempo. ¿Quién quiere habilitar el micrófono y leerlo? Yo, profe, ¿puedo? Dale, Caro, mandale. Bien. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para los sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entró y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: Ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Bueno, gracias, Caro. Bueno, ahora yo voy leyendo la traducción mía, pero en realidad no difiere demasiado de la que fue leyendo recién Caro, y vamos a ir anotando detalles puntuales para ver cómo inclusive este texto está escrito con algunas claves fundamentales. Entonces yo voy leyendo, yo mismo voy a ir como parando y decir, bueno, atención, acá anotemos esto, prestemos atención en tal aspecto. Dice así: Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor
que encontrara, hombres o mujeres. Lo primero, anoten, evidentemente, por más que ya lo charlamos, el nombre. O sea, esto no es un tema menor. Recuerden que en la Biblia, cuando alguien tiene un nombre y después de una conversión o de un encuentro con Dios se le cambia el nombre, quiere decir que esa mujer, que ese hombre es un elegido. Entonces, lo primero que colocan los apuntes es nombre original igual Saulo. Este es un nombre, digamos, casi con tendencia griega. Si viene de una familia judía, Saulo, nombre original, Saulo. Si quieren, incluso entre paréntesis coloquen ascendencia, ASC, ascendencia griega, ¿no? Entonces, primera cosa, dice, y fíjense la frase que utiliza, recuerden que el libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribe San Lucas, el mismo que escribió el Evangelio. Por lo tanto, muchos hablan que dicen, Lucas escribió 2 evangelios, la buena noticia o el Evangelio según San Lucas, y como el segundo tomo es el libro de las actas, ¿no? De las crónicas, de lo que pasó con los primeros cristianos, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Lucas, fíjense la expresión que utiliza para hablar, ustedes coloquen ahora, del odio, tal cual, no estoy colocando palabras a propósito, del odio con el que Saulo, ¿no? Este judío totalmente ortodoxo, el odio con el que él había sido criado respecto de todo lo que no era judío. Porque dice, miren la expresión que utiliza el texto que yo tengo, y era muy similar a lo que leyó Caro, dice, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. O sea, entonces ponemos, lo primero que pusimos es, Saulo es el nombre original de ascendencia, de procedencia griega. Lo segundo, la palabra odio, 2 puntos, y anoten lo que ustedes tienen en su Biblia, o como el que yo les leí, o el que tiene ustedes. Acá, la manera del odio, lo coloca Lucas en mi texto, es, respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. O sea, imagínense cuando uno habla, decir, estoy respirando libertad. Bueno, imagínense que respiraba amenazas de muerte. O sea, él no podía, una cosa tan natural, tan automática como usted y yo tenemos, que es respirar. Acá Lucas utiliza el respirar, ¿no? Como una metáfora, y dice, ¿y qué respiraba? Respiraba odio, respiraba amenaza de muerte contra esta, entre comillas, para ellos, secta que había nacido, que eran los seguidores, acá dice muy bien la palabra, los discípulos del Señor. Sigo. ¿Qué hizo? Porque respiraba ese odio contra estos cristianos, ¿no? Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, o sea, para los templos que había en Damasco, una ciudad bastante cercana a Jerusalén, ¿no? A fin de traer encadenados, o sea, él tenía que ir a buscar a ese lugar y traer presos, ¿no? Encadenados a Jerusalén, o sea, a la ciudad santa, ¿no? A los seguidores, y acá atención que viene la tercera para los apuntes, a los seguidores y los que tienen ustedes en su Biblia. Levanten que sea con el dedito si tienen ahí en el, a ver si les aparece. ¿A todas les aparece en su Biblia la palabra camino con mayúscula? A ver, alguien puso acá en el chat. A Caro dice que sí. Bueno, bien, sí, Caro, bien, Luján, perfecto. ¿Las demás tienen la Biblia ahí adelante? Bien, Luján dice que sí. ¿Alguien más? Vero, la otra Caro, Mariana. Les aparece en su Biblia, en el texto que tienen delante, sea en el teléfono, si lo tiene la Biblia en papel, la que fuera, les aparece, a ver quién más me pone en el chat. Bueno, Luján me pone que sí. Sí, profe, lo tengo, sino que se me traba la computadora, por eso no puedo responder rápido. Está bien, tranqui. Bueno,
Bueno, eso es importante. Entonces, tercera cosa que colocamos, bien, a Carlos Jiménez también, perfecto. Bueno, no es un tema de prolijidad o que evidentemente se colocó camino, no, no. A propósito, usted ahora coloquen camino con mayúscula, Mariana dice que sí, camino coloquen en el apunte, camino con mayúscula, ¿no? Y vamos a ver 2 puntos. Así se conocía. Dice Caro Paro, dice a mí no, profe. Caro, después hace una cosa, mandame, aunque sea con tu teléfono, no tiene que ser inmediato, pero mandame a Caro Varo, mandame después, Caro, una foto de la tapa de tu Biblia, para ver cuál es la Biblia, ¿no? Porque por algo rarísimo, porque en realidad acá no importa si incluso la Biblia fuera católica o protestante, es raro que no aparezca la palabra camino del Señor, que camino aparezca con minúscula. Así que después, por favor, Carito, mandame a mi correo, me mandás una foto de la tapa de la Biblia, y si podés, donde dice en las primeras hojas, esta Biblia o este texto se terminó de imprimir, bla, 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 para ver cuál es la Biblia. Pero vamos a lo que nos interesa. Fíjense que acá, ¿cómo le llaman ellos a la práctica religiosa? La práctica religiosa de esto, camino del Señor, y camino con mayúsculas. ¿Por qué? Porque así era la manera, miren lo que digo, ¿no? Pongan camino 2 puntos, forma simbólica / secreta, repito, pongan camino con mayúsculas 2 puntos, o si quieren, camino del Señor, 2 puntos, con mayúscula camino, ¿no? Forma simbólica / secreta de cómo le llamaban los seguidores de Jesús a su forma de vivir. Entonces, forma simbólica / secreta de cómo le llamaban los seguidores de Jesús a su forma de vivir. Era como una clave. Si vos decías que pertenecías al camino, ¿no? O lo escribías y camino era con mayúscula, el que te escuchaba, si era cristiano como vos, entendía de qué le estabas hablando. Para el resto, no entendían nada y era mejor para que no los persiguiera. Y sigo con lo que leía Caro, ¿no? Dice, entonces, él pide, con ese odio que tenía Saulo, le va a pedir, ¿se acuerdan que los sumos sacerdotes y los saduceos eran los que más perseguían a los cristianos? Entonces, ¿qué hace Saulo? Le pide al sumo sacerdote, dame cartas, dame una recomendación para que yo vaya a la sinagoga, a los templos allá en Damasco, y toda mujer u hombre que encuentre que pertenece a ese camino, a esa forma de vivir cristiana, me lo traigo preso. Sigo. Dice, y mientras iba caminando, atención con esto, no sé cuántas de ustedes tienen más o menos trayectoria en la catequesis o en cuanto a la vida de iglesia, pero muchas veces se habla, es más, hay hasta estampitas que muestran a Pablo cayéndose de un caballo cuando va a venir esto que vamos a leer ahora, ¿no? Entonces dice, y en realidad en la Biblia nunca dice que Pablo se cayó de un caballo. Fíjense lo que dice. Y mientras iba caminando, no dice que iba a caballo, iba caminando, que era típico en el Señor, uno podía caminar kilómetros y kilómetros, no necesariamente tenía que ir a caballo, ¿no? Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, a la ciudad donde él iba a perseguir a los cristianos, ¿no? Una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Atención con esto. 4º punto para los apuntes. Aparece luz del cielo. Recuerden que esto, para la cultura judía de la Biblia, una luz que venía del cielo, una voz que venía del cielo, una aparición de un ángel, todo era signo de
Dios que se quería comunicar conmigo. Entonces coloquen luz, ¿no? Que venía del cielo, 2 puntos, señal que Dios quiere comunicarse conmigo. Repito, luz que viene del cielo significa que Dios quiere comunicarse conmigo. Dios se quiere. Podía haber sido, como dije recién, podía haber sido un viento que viene del cielo, una brisa que viene del cielo, una voz que se escucha del cielo, siempre típica expresiones bíblicas cuando se quiere decir que Dios se va a comunicar conmigo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando viene esta luz del cielo? Incluso la describe como un resplandor, ¿no? Dice, y cayendo en tierra, ven que acá dice que iba caminando y cayó en tierra, no dice que se cayó del caballo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quinto detalle importantísimo. ¿Qué significa en la Biblia? Creo que lo vimos con ustedes cuando vimos Moisés. Cuando alguien en la Biblia cae en tierra o coloca su rostro sobre la tierra o se descalza, significa que entiende que está adorando a Dios. Entonces, ustedes coloquen caer en tierra o cayendo en tierra, entre comillas, igual signo de adoración a Dios. Puede ser caer con el rostro en tierra, puede ser arrodillarse, puede ser en la Biblia inclusive descalzarse. Acuérdense de Moisés, sácate las sandalias que estás pisando sitio sagrado. Y este tipo que era perseguidor de Jesús, ¿no? O de los seguidores de Jesús, ¿no? Cae en tierra y escuchen, antes era la luz que le venía del cielo. Acá viene el segundo signo, como si fuera, ahora hay una voz que le dice concretamente, lo llama por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren qué interesante. ¿A quién perseguía él? A los seguidores de Jesús y a los que hablaban en nombre de Jesús. Por lo tanto, él que persigue a esos, escucha que esa voz que para él viene de Dios, lo llama por su nombre, pero le dice esa voz que se supone que para él es Dios, le dice, ¿por qué me persigues? O sea, él se enfrenta cara a cara a que ese Jesús en el cual, por supuesto, que él no creía y que perseguía a los seguidores de esa secta, le habla cara a cara con esa voz diciéndole, ¿por qué me persigues a mí? Y miren lo que dice Saulo, miren cómo va cambiando la actitud. Dice, él preguntó, es decir, Saulo, ¿quién eres tú, Señor? Miren cómo se hace, entre comillas lo digo, el pavo. Él dice, ¿quién eres tú? Está preguntando a esa voz que, ¿no? Sin embargo, no dice, ¿quién me está hablando? Dice, ¿quién eres tú, Señor? Y Señor, evidentemente, no es Señor de Señor, Señora. Fíjense, así como les dije, camino tiene que estar en mayúscula, ahí habla de Señor con mayúscula. O sea, que él se está dando cuenta que el que le dijo por su nombre, ¿por qué me persigues? O ¿por qué me perseguís? Él se hace el tonto y dice, ¿quién eres? Coma, Señor. O sea, de alguna manera le está preguntando algo que en realidad él ya sabe quién es, pero es como que lo hace a propósito. Y dice, miren cómo se presenta esa voz directamente, ¿eh? No le dice, soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Miren lo que dice la voz. Yo soy Yeshua. Yo soy Jesús. Acuérdense que coloquen, para acordarse, Yeshua o Jesús significa el Dios que salva. Si quieren, colóquenlo. El nombre Jesús no era común entre los judíos, porque el nombre Jesús significa
Yeshua significa el Dios que salva. O sea, noten, Jesús, o si quieren Yeshua, que se escribe J-E-S-H-U-A, Jesúa con H intermedia, dice, yo soy Yeshua a quien tú persigues, le respondió la voz. Acuérdense cuando vimos al principio, cuando las conocí y vimos el nombre de Dios, dijimos que Dios se presentaba como yo soy. ¿Se acuerdan? El famoso Yav. Sí, profe. ¿Se acuerdan el famoso Yav? ¿No? ¿Se acuerdan? Que cuando Moisés dice, ¿y qué le voy a decir ¿se acuerdan? Al faraón. ¿Quién me manda a liberar al pueblo? Y acuérdense que le dice Dios, le dirás, yo soy Yav, me manda. Quiere decir que si ustedes leyeran acá, textual del hebreo, tendría que decir, Yav Yeshua, yo soy Jesús. O sea, dice el nombre de Dios y a renglón seguido le dice, y soy el que salva. Miren qué interesante, ¿no? O sea, cuando él pregunta, ¿quién sos, Señor? ¿No? Y la voz le dice, en su idioma, Yav Yeshua. Es decir, yo soy el Dios que salva. Ni siquiera piensen en el nombre Jesús como decir el nombre Andrés, Juancito, Axel. No, no, no. Acá el nombre Jesús no es un nombre propio. Acá decir Jesús, para un judío que escucha, es decir, el Dios que salva. Entonces imagínense, por más que se quiera hacer el tonto y diga, ¿quién sos, Señor? O sea, él mismo se traiciona, se manda al frente como diciendo, ay, no sé quién me está hablando, Señor. O sea, él mismo reconoce que es Dios. Pero es espectacular. ¿Cómo, Luján? ¿Sí, Luján? ¿Querías comentar algo, Luján? No, se ve que no. Entonces, fíjense que en un momento claro, ¿no? Esto es donde dice la presentación, ¿no? Dice, ¿quién sos, Señor? Y la respuesta de esa voz es clara. Algo que todo judío sabía y no lo pronunciaba nunca, que era el nombre de Dios. Yav, yo soy. Y acá le dice, ¿qué tipo de Dios es? Yav, Yeshua. Yo soy el Dios que salva. Y le agrega nuevamente, a quien vos, Saulo, perseguís. Y fíjense que ahora como si el texto que leía Caro. La voz le dice, ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban, presten atención a este detalle, los que lo acompañaban quedaron sin palabras, quedaron mudos, porque oían la voz. O sea, ellos escuchaban que había una voz que decía, Yav, Yeshua. O sea, ellos escuchaban que el que hablaba era Dios, pero atención, ¿no? No podían verlo. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, miren esta metáfora, ¿no? Aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Miren la diferencia entre tener los ojos abiertos y ver. Como que esto era parte del proceso de transformarte de este Saulo perseguidor hasta que llegara a ser Pablo. Por más que tuviera delante y hubiera escuchado todo, es como que todavía estaba ciego a la verdad, nos dice Lucas, ¿no? Y dice, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Y acá les voy a pedir a ustedes que se acuerden de los apuntes con lo que voy a leer ahora. Allí estuvo
3 días sin ver y sin comer ni beber. ¿Qué significaba en la Biblia cuando nos encontramos con el número 3? A ver quién se acuerda. ¿El número 3 era pariente de qué o de quién? ¿Con qué se emparentaba el número 3? Con el cielo, pero... Exacto. ¿Se acuerdan que el 3 tenía que ver con la proximidad con la divinidad, la proximidad con el cielo, con lo celestial, con hablar de Dios? Es más, recuerden, cuando se habla de que Jesús murió y al tercer día resucitó, fíjense el caso de Saulo. Estuvo 3 días sin ver, sin comer, sin beber. Es como que estuvo 3 días como muerto después de lo que le pasó. O sea, como que no era ni el anterior ni el que va a venir. Estuvo en una casa como si hubiera estado como en coma. 3 días. Miren qué importante. Noten ustedes en los apuntes el símbolo de que cuando lo llevan a Damasco, ciego, ¿no? Está 3 días. Y ahí sigue lo que Caro nos leía. Vivía entonces en esa ciudad donde él fue, en Damasco, un discípulo, atención con esto, estamos hablando de un discípulo llamado Ananías. Ahí creo que Caro le mandó Ananías, ¿no? Este es un nombre bien judío, Ananías, como Jeremías, como El Elías. otro día me pasó lo mismo, profe, no sé por Sí, qué ¿te acordás? lo presento mal. No, porque viste que es tan largo el nombre, Claro, que uno tiene, y como no es, por eso digo a propósito, les dije, es una típica, digamos, pronunciación de los nombres judíos, ¿no? Jeremías, claro. Elías, Osías, Ananías, es típicamente los nombres de eso. Entonces fíjense, ¿no? Dice, había un discípulo, atención, pero dice que era un discípulo cristiano, un discípulo, y no es cristiano, es un discípulo judío, ¿no? Y miren esto, ¿no? Que se llamaba Ananías, a quien el Señor, atención con esto, dijo en una visión. Acá, en lugar de la palabra visión, ustedes si quieren pongan los apuntes, podía agregar, ¿se acuerdan? Como el número 3 significa proximidad con Dios, capaz que el texto Lucas podía haber puesto, y tuvo 3 encuentros con Dios. ¿Por qué? Porque el 3 significa cercanía con Dios. Y acá, visión es como si fuera el número 3, ¿no? Dice que este Ananías, que estaba en su casa, recibió una visión de Dios. ¿Y qué decía la visión? Escuchen, él escucha igual que Saulo su propio nombre. Dice la visión, le decía, Ananías, típica, como dijimos antes, típica manera cuando en la Biblia Dios llama a una o a uno para elegirlo. Lo llama por su nombre. Él respondió, típica como respondió Moisés, acuérdense, como respondió Abraham, aquí estoy, Señor. Típica respuesta cuando uno en la Biblia escucha que una voz habla o lo llama por su nombre. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas. Este no es el Judas, evidentemente, que ya murió, es otro Judas. Era un nombre muy común, Judas era un nombre judío muy común, justamente, ¿no? A la casa de Judas, y busca en la casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está rezando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, o sea, le está diciendo la visión, te vio a vos, le dice, ¿no? Te vio a vos, ¿no? Que entrabas y le imponías las manos. Acuérdense que la imposición de las manos se hacía, ¿se acuerdan? Sobre los reyes, Ahora sobre, vuelvo. sobre los sacerdotes,
sobre los profetas, y cuando vimos la semana pasada o hace 2 semanas, cuando había que elegir, ¿se acuerdan a Esteban, a los diáconos? Se les imponía las manos. Bueno, acá en la visión le dice Dios a Ananías. Ese hombre, Saulo de Tarso, también tuvo una visión en la cual vos entrás a la casa donde él está, le imponés las manos, ¿no? Y le devolvés la vista. Ananías respondió, Señor, oí decir, miren la fama que tenía Saulo, ¿no? Ananías, en la visión que él tiene, dice, Señor, oí decir a muchos que este hombre, o sea, este Saulo de Tarso, hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén. Otra vez a los apuntes. Atención con la palabra santos en la Biblia. Coloquen ahí, santos 2 puntos. ¿Qué es en la Biblia, sobre todo acá en los Hechos, a qué se le llama santos o podría ser santas, ¿no? Significa hombre o mujer justa, o si quieren, hombre o mujer que camina rectamente según los preceptos de Dios. Repito, santo o santa en minúscula en la Biblia significa 2 puntos, significa hombre o mujer justa. O lo que es mejor, hombre o mujer que camina según los preceptos de Dios. O sea, decir en la Biblia, dice, y perseguía, y yo sé que este tipo que es recontra malo, perseguía a los hombres y mujeres justos, o a los hombres y mujeres que caminan según tus preceptos. Como que a la gente más buena, no es que el tipo perseguía presos, no. Dice, escuché que este Saulo es tan malo que se dedicaba a perseguir a los que son tus mejores seguidores, los más fieles y la mejor y más buena gente. Entonces, a renglón seguido, ¿no? Dice, y ahora ese hombre está aquí con plenos poderes, como vimos al principio, ¿no? De los jefes, de los sacerdotes, para llevar presos a todos los que invocan. Y acá les pregunto lo mismo que lo que les pregunté cuando vimos la palabra camino. Para ustedes en su Biblia, la palabra nombre, levanten con el dedito, o si no en el chat, ¿aparece con mayúscula la palabra nombre? Debería aparecer la palabra nombre en mayúscula. Acuérdense, levánteme la palma o el dedito según el sticker, o en el chat me ponen si en su Biblia les aparece la palabra nombre en mayúscula. A Caro dice, una de las Caro dice sí, el resto, las otras Caros. Profe, me estoy fijando, voy en camino en el auto, pero tengo la Está Biblia bien, acá. tranqui, manejar tranquila. Pero las otras Caros, Luján, ¿cómo les aparece? Caro dice que no ¿cómo es que te aparece? ¿Minúscula, Caro Varo? Sí, con Sí, minúscula. profe, a mí. Bueno, atención con esto, lo mismo que le dije hoy a Caro. Después, digamos, o llévenme cuando nos juntemos en el próximo presencial, o me mandan una foto de la Biblia que están usando, porque guarda que eso para la Biblia es un error conceptual, donde dice claramente, ¿no? O sea, más allá de la versión que se tiene es muy importante, no porque dice palabritas, sino porque acá son palabras muy claves. O sea, donde dice, para llevar preso a todos los que invocan tu nombre, acá no es nombre de nombre común, es como si yo dijera la palabra Yav, como yo soy. Por eso que nombre en su Biblia tiene que aparecer sí o sí con mayúscula. Si no lo aparece, como muchos de ustedes me dicen, como dice Mariana o Caro Varo, que no, que le aparece la palabra nombre con minúscula, está
mal. Pero no es que está mal tipeado, es una pésima traducción de la Biblia. Por eso hay que tener, yo les dije al principio del año, hay que tener cuidado con qué traducciones de la Biblia uno usa. ¿Tá? No porque uno no vaya a creer o que vaya a desviarse de la fe por eso, no, sino que es importante qué tipo de Biblia usamos, porque por eso es que yo estoy haciendo, aunque perdamos tiempo en el buen sentido, desglosando, porque cada palabra esta tiene un símbolo espectacular. O sea, acá es Dios que dice, Ananías dice, los persiguen en tu nombre, y es como que, como no puede decir la palabra Yav, tiene que poner la palabra nombre con mayúscula. Y sigue, el Señor le respondió, ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar, y otra vez, mi nombre, y tiene que estar con mayúscula. Pues incluso acá, hasta el mismo Dios dice, porque tiene que estar como Yav, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Por eso es que yo tanto la jorobé a principio de año, y lo hice el año pasado con las chicas que usaron Teología 1, ¿no? ¿Qué tipo de Biblia usamos? Repito, no porque ustedes se vayan a desviar de la fe o porque la Biblia dice algo endemoniado, no, porque muchas veces para lo que estamos haciendo, que es estudiar con la Biblia, una cosa yo puedo rezar con la Biblia, pero si yo no sé Biblia, justamente, y yo leo acá la palabra nombre con minúscula, es nombre como decir, bueno chicos, póngame el nombre de 5 plantas que ustedes vean en el bosque en Lago Puelo. Y acá no habla de nombrar como un sustantivo. Acá habla nombre como el nombre propio de Dios. Es como si ahí yo les pusiera, el Señor respondió, ve a buscarlo porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre, como sea, para decir Yahvé o decir Yahv. ¿Ah? Eso es muy importante. Sigo, así podemos hacer el cierre de este primer texto. Dice así, Ananías fue a la casa, le impuso las manos, y atención con esto, y le dijo, miren qué importante lo que viene ahora, que lo vamos a anotar en los apuntes. Saulo, coma, hermano mío. Atención con esto. Coloquen ahora en sus apuntes, hermano mío, 2 puntos. La palabra hermano, como decir cuando uno solamente la acuñó el cristianismo. Los judíos entre sí mismos no se decían hermanos, se decían somos hijos de Dios, pero no se trataban de hermanos. Por eso, ya que estamos en comunidad eclesial, acá se comienza a acuñar una palabra que para un judío no existía. Existía hermano como decir, este es mi hermano, o se acuerdan, este es el hermano del Señor, como decir, este es el primo, como un parentesco. Cuando uno le dice, como cuando dice, evidentemente, no sé, desde un cura hasta un pastor, en todos los cristianismos, ¿no? Te dice, bueno, hermanos míos, no habla del parentesco, habla de un modismo que solamente era propio y lo puso por primera vez el cristianismo. Entonces acá Ananías, que es un judío, atención, un judío piadoso, justo, se dirige a este tipo que perseguía a los cristianos diciéndole, Saulo, hermano mío. O sea, un judío que era recto con Dios, recibe una visión y Dios le dice, andate a la casa tal que está este hombre así, que está ciego, imponele las manos porque él va a poder predicar mi nombre. Y él dice, pero si este tipo nos persigue, los persigue a los cristianos, a tus santos, a tus justos, los hace pomada, los quiere destruir. Sin embargo, ¿qué hace? Le hace este judío caso a Dios. Y se va hasta esa casa, llega como lo había visto en la visión, le impone las manos y lo llama por primera vez como va a ser el nombre que van a utilizar los cristianos entre sí. Le dice, Saulo, hermano mío.
Y sigue, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, y fíjense acá sí, camino va con minúscula, porque dice, el que se te apareció en la ruta, en el camino de Damasco. En cambio, te decía, los que están en el camino del Señor, como decía, en la forma de vivir de Jesús. Acá dice, el Dios que se te apareció en el camino, en la ruta, que venía para acá, ¿no? Dice, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento, fíjense el símbolo, ¿no? Cayeron de sus ojos una especie como de escamas. Recobró la vista. Se levantó, atención con esto, había estado 3 días, acuérdense que dijimos, al simbolismo de Jesús. 3 días muerto y resucitó. Él estuvo 3 días ciego, sin comer, sin beber, en una casa. Le imponen las manos, le dice de parte de que vienen de Dios, y él recobra la vista, dice, se levantó y fue bautizado. Coloquen acá, versículo 18, versículo 18. Se levantó y fue bautizado. A partir de ese momento comienza a ser cristiano. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Bien, son las 6, así que vamos a cortar acá para que justamente hasta acá se entendió el día de hoy la explicación de este texto. Sí, profe, está bueno el análisis porque hay cosas que por ahí uno las pasa desapercibidas y nada, ahora se entiende más. Bueno, yo voy a hacer una cosa. Creo que el próximo que tenemos encuentro me parece que es presencial. Lleven su Biblia, la que tienen, aunque aún, y acuérdense las que me dijeron hoy, que las que le dije, chicas, sáquenme una foto, lleven la Biblia que tienen, y yo sí lo que voy a llevar para cada una, como hice con filosofía, voy a llevar un texto para que, a pesar de que ustedes tengan su Biblia, tengamos todos el mismo texto, aunque sea una fotocopia, para leer el segundo texto que dice ahí, que van a ver, si ustedes quieren, léanlo de antemano, pero va a explicar, va a comentar el mismo hecho, pero ya le va a empezar, como ustedes las maestras, didácticamente Lucas le va haciendo algunos agregados, porque ya pasaron para el segundo texto, que va a contar lo mismo, ya pasaron 20 años, lo cual 20 años por la vida útil que tenía la gente en ese entonces, ya hay un cambio de generación. Así que yo ahora dejo de grabar para que podamos tener la cinta hasta lo pueda subir y les mando la presentación.